tal? Buen día, Alexis. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, acá tratando de analizar y de entender algo que vos ya nos venís explicando, ¿no? Marzo y abril van a ser meses, si bien siendo duros estos dos primeros meses de gestión, van a ser los más álgidos, ¿no? Sí, ¿te acordás que, bueno, desde el año pasado, ¿no es cierto?, venimos hablando de que iba a haber una profundización del escenario recesivo. En realidad, si vos recordás, la diferencia es de un mes. Nosotros decimos que el piso de la recesión va a estar en algún punto entre abril y mayo. Sí. No entre marzo y abril, pero bueno, mes más, mes menos. Estamos coincidiendo en este punto con el presidente. Y en realidad, lo que sí es parte de una discrepancia con lo que dijo el presidente es que él dice después la economía va a empezar a crecer. En realidad, lo que va a ocurrir entre abril y mayo es que la economía deja de caer y que a partir de ahí empieza un proceso de recuperación, pero siempre en un contexto complicado, porque el deterioro que se ha producido en este proceso recesivo es muy fuerte. Cuando uno está mirando algunas estadísticas sobre el comportamiento de distintos sectores productivos en el mes de enero, hay cifras muy elocuentes, ¿no? Sector textil, por ejemplo, 30% por debajo de enero del año pasado, el sector automotriz 20%, el sector de la construcción está virtualmente paralizado. Y por supuesto que cuando uno dice, ¿por qué el piso de la recesión entre abril y mayo? Bueno, porque aparece la cosecha y eso empieza, sobre todo en la región pampeana, a movilizar una serie de actividades porque tiene un efecto cascada, pero tampoco es mágico. Claro. No es que la cosecha va a hacer que la economía argentina empiece a florecer a partir de mayo, ¿no es cierto? Y sobre todo si además pensamos que el impacto económico de la cosecha gruesa sobre la región pampeana no va a ser lo hermoso que suponíamos en diciembre, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos, entre ellos el climático también, que nos está dando un combo de elementos como para decir que la cosecha gruesa, obviamente, en Villa María, en Marcos Juárez, en Belleville, en Las Varillas, va a iniciar un proceso de reacomodamiento, de más circulación monetaria, eso va a ser así, y tiene un efecto multiplicador, pero ha habido un conjunto de elementos que nos pone arriba de la mesa que la rentabilidad agrícola no va a ser la que suponíamos en diciembre, y va a estar por debajo, porque los precios internacionales se debilitaron, porque los insumos en dólares siguieron estando muy fuertes y los costos también, y porque además el gobierno argentino ha ido convalidando un salto evaluatorio de solamente el 2% mensual, muy por debajo de la inflación, que hace por supuesto que el margen de rentabilidad agrícola, sobre todo sobre campos alquilados, no sea tan eufórico como el que suponíamos meses atrás, ¿no? Bueno, el panorama es complejo porque, como bien decía, si lo dijo Buzo la semana pasada cuando estuvo en Villa María, la cosecha es buena, pero no tanto como creíamos anteriormente. Vos hablabas del tema del dólar y el atraso. El paralelo está siendo alcanzado por el oficial y tienen expectativas y ponen ahí un poco la zanahoria de que se podría liberar. ¿Puede ser eso o es solamente para tenerlos entretenidos? Y otra parte, ¿tiene que seguir devaluando el gobierno? ¿Cómo lo maneja a esa situación? Varias cosas hay. En primer lugar, digamos que el debilitamiento de la cotización del dólar blue, del control de liquidación, del dólar MEP, tiene que ver con una situación de desahorro. Es decir, hoy nos encontramos con que la oferta de dólares en el mercado marginal es superior a la demanda, porque tanto grupos de familias como empresas pymes particularmente se están desprendiendo de dólares para hacer frente a sus compromisos en el contexto de la recesión. Y esto ha hecho que se haya generado un debilitamiento en el precio de los dólares marginales. La expectativa del gobierno, y lo ha expresado el presidente y también el ministro Caputo, es que la aparición de la cosecha gruesa genere dólares. De hecho la Monetaria está comprando esos dólares excedentes que se están generando en el mercado, y la aparición de la cosecha genere una mayor afluencia de divisas que permita mejorar la reserva del Banco Central, y en ese punto, tal vez a mediados de años, entre julio, se pueda eliminar el cepo e ir unificando el tipo de cambio. Esa expectativa existe, es una expectativa me parece demasiado optimista, pero
no imposible que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, efectivamente va a haber una recuperación razonablemente de reservas en el Banco Central que se pueden utilizar para ir liberando importaciones, esa es otra expectativa, y para ir intentando unificar el tipo de cambio hacia mediados de año. Eso puede ocurrir. Eh, el problema que estamos planteando, vos decías, bajó el precio de los granos a nivel mundial y eso impacta directamente en la economía argentina. ¿Hasta cuándo crees que vamos a seguir siendo grano dependientes si no podemos apostar a una industria más general, ¿no? Para no depender solamente del poroto de soja? En realidad, desde hace algún tiempo se está produciendo una diversificación de la matriz productiva de la Argentina, donde están apareciendo otros sectores, como el sector minero, el sector energético, el sector de industria del conocimiento, la exportación de software, diseño gráfico, etcétera. Hay un proceso de diversificación de la matriz productiva que va a hacer que en los próximos años no solo el sector agropecuario sea el generador de divisas. Lo que pasa es que en todo caso sí estamos hablando, pensemos energía, pensemos el sector minero, de grupos en general bastante concentrados y en general en manos de empresas multinacionales. Claro. Pero es cierto que hay un proceso de diversificación de la matriz productiva en la Argentina con algunos sectores que van a ir generando, lo están haciendo ya progresivamente, digamos, más divisas y que van a permitir, de cara hacia el escenario futuro, que no sea siempre el sector agropecuario el responsable de generar divisas en la Argentina, ¿no? Esto está ocurriendo, es un proceso que no se mide en meses, sino en años, claro, pero de hecho está ocurriendo. Cierro con esta, Carlos, porque trascendió, hay algunos portales como que lo dan por cierto, el propio Horacio Liendo lo confirma que lo llamaron como una especie de asesor para lo que es la privatización del Banco Nación. Liendo es el padre de la convertibilidad, por así llamarlo. ¿Qué riesgo puede implicar eso y qué riesgo también puede implicar que BlackRock pueda ser parte de la compra de Banco Nación? Bueno, el fracaso de la ley Ómnibus implica, digamos, un rebote sobre la idea que estaba planteada en el proyecto, no de privatizarlo, sino de transformarlo en una sociedad anónima, sí, como paso previo a la privatización. En realidad, la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima es algo que probablemente ocurra. De todas maneras, como están planteadas hoy las cosas, a nivel del sistema, en realidad tiene que pasar por el Congreso. Es decir, lo que Milei quería era que el Congreso resignara ese derecho y lo habilitara a avanzar unilateralmente. Eso no ha ocurrido y mi impresión es que no va a ocurrir. De tal manera que me parece difícil que el Congreso de la Nación, con la composición actual, convalide un proceso de privatización del Banco Nación. Me parece que con el entramado que hoy tiene el Congreso, me parece que eso no va a ocurrir. Esperemos que, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo cierto es que, bueno, andan dando vuelta algunos buitres importantes para quedarse con esos activos y un negocio que es bastante importante, ¿no? Sí, esto ya ocurrió en la década del 90. En realidad hubo un interés en privatizar. Caballo quiso privatizar el Banco Nación en la década del 90 y no consiguió aval para eso. Y todo indicaría que con la composición que actualmente hoy tiene el Congreso, difícilmente puede avanzar una privatización del Banco Nación. Muy difícil.